Bueno, pues la reflexión de hoy la he titulado ¿Crees que de verdad esto es una democracia normalizada? Y subtitulado Un poco de historia. La cosa viene de lejos. Año 36 del siglo pasado. Reinaba la legalidad de la Segunda República. El viejo orden, encarnado por los militares conservadores, decidió dar fin a los rojos revolucionarios. Los militares golpistas se liaron con la religión y se desembocó en una guerra civil que duró 3 años. El pueblo español involucionó en su historia. 2. Después vinieron 40 años de dictaduras de derechas con los consiguientes ajustes de cuentas. Algunos pudieron escapar y alcanzar el exilio. Qué fácil me ha salido, ¿verdad? En algo más de una línea he resumido la gran tortura que mucha gente tuvo que sufrir en sus pieles. Algunos que no habían sido represaliados con anterioridad acabaron siéndolo ahora. 3. El dictador y sus allegados decidieron dar continuidad al régimen y nombraron como sucesor a un rey, reimplantando una dinastía, la borbónica. El rey y las nuevas leyes fueron dictados desde la dictadura. Gentes pensantes de aquella época concibieron la transición. La llamada transición o la democracia no era más que ralentizar lo más posible el progreso de la población en beneficio propio, y duró 40 años. Este espacio de tiempo, la corrupción reinó a sus anchas. El sistema bipartidista, el hoy por ti, mañana por mí, fue la base del nuevo régimen. El mismo jefe del Estado, el rey, se enriqueció del mismo modo que lo hicieron el resto de políticos. Instrucción que se remonta a primeros de este siglo. La patria, el terrorismo, los independentistas, la Constitución fueron su estandarte para mantener a la gente a su lado. Durante este lapso de tiempo, esta es la 5, este país se han celebrado 3 referéndums. 1978, proyecto de Constitución, 1986, ingreso en la OTAN y 2005, Constitución Europea. En este espacio de tiempo, 42 años, en Suiza se han celebrado unos 80 referéndums, a razón de 5 o 6 por año. 6. Después de estos 40 años le sucedió otro rey, su hijo. Estamos a principios de este siglo y las cosas parece que van avanzando, pero van tan poco a poco que casi no llegan ni a notarse. El nuevo rey tiene mucha vergüenza por lo que hizo su padre, pendiente de juzgar. Comisionista, venta de armas, blanqueo, tráfico de influencias, fraude a la hacienda pública, evasión a paraísos fiscales. Sabe que peligra la continuidad de la dinastía. 7. ¿Y de parte de quién crees que está el rey? Pues claro, de parte del poder. Lo del ciudadano era un mero adorno en la Constitución y sus leyes. La prensa estaba en sus manos, lo que siempre ha secuestrado la opinión pública. Las grandes empresas eran quienes ejercían realmente el poder y llegan a inventarse una clase media que no lo era. El pueblo no aparece por ningún lado. Todo está en manos de unos pocos. Todo está atado y bien atado, como decían en el telediario. 8. ¿Y ahora quién está de parte de los ciudadanos? Pues quizás alguna prensa, muy poca. Ni siquiera la pública, dominada por la ideología de turno. Es vergonzoso cómo tratan los temas la prensa nacional. Solo parecen escaparse de ello algunos periódicos digitales y alguna prensa escrita de Cataluña y Euskadi. No es el contrapoder, es el mismo poder que nos dice lo que tenemos que hacer y qué tenemos que pensar. 9. Y nos vienen a decir que esto es la democracia.
¿qué es lo que ha elegido el pueblo? Pero si al pueblo no se le ha robado la educación, si en ningún momento se le ha enseñado a pensar, llevándolo teledirigido al consumismo y a la falta de criterio. ¿Qué tienen que votar? Si el medio continúa en las mentes de las personas y el único que piensan es en cómo salir adelante. 10. Desde hace unos pocos años que está desapareciendo el bipartidismo. En la derecha hay 3 partidos, pero el grande se está comiendo al más pequeño. A la ultraderecha se le tiene miedo. Por otra parte, en la izquierda ha aparecido uno más, pero mira si el poder es tal que la inmensa mayoría de la prensa casi se ha cargado a este nuevo de la izquierda. Ha sido lamentable lo que ha pasado. Y encima, el Partido Conservador no quiere soltar las riendas de la justicia porque tiene muchos asuntos pendientes con ella. 11. La situación ha llevado al desequilibrio económico, donde una gran cantidad de la riqueza está en manos de unos pocos, mientras que junto a ellos vemos una gran parte de la gente pobre. La justicia social parece que poco a poco se está abriendo paso. Pero cuidado, los impuestos no parece que vayan a solucionar estas desigualdades. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Por último, el 12. Menudo paquete nos han endosado. Menudo trabajo queda por hacer. Se ha comenzado la andadura, pero las cosas no pueden cambiar de la noche a la mañana. Nos quedan unos cuantos años para deshacer todo este entramado. Y pensar que todo comenzó con el golpe de Estado del 36. ¿Dónde ves la democracia normalizada? Yo no la veo por ninguna parte. ¿Y tú?